Con respecto a la estructura interna del primer texto de Crónica de una muerte anunciada, comenzaremos por el tema. El tema de este fragmento es el compromiso que establece Bayardo San Román no con Ángela Vicario, sino con su familia. Y principalmente el modo en el que Bayardo determina que todo lo que quiere en la vida se puede conseguir comprándolo. De esta manera podemos comprobar este tema desde el comienzo, cuando decía Ángela Vicario no quería casarse con él. Está hablando de ese casamiento, de ese noviazgo, un noviazgo, como dice aquí, Ángela Vicario se atrevió apenas a insinuar el inconveniente de la falta de amor, un noviazgo sin amor, un noviazgo planteado por la familia, que era quienes obligaban, le impusieron la obligación de casarse con un hombre que apenas había visto. Obligaban a Ángela a casarse con Bayardo San Román. Aparte del tema, podemos establecer una estructura tripartita, una estructura temática, una estructura interna, dividida en tres partes. Se trata de un texto narrativo, y todos los textos narrativos se dividen en presentación, nudo o desarrollo y desenlace o final. Evidentemente aquí no tenemos la obra completa, estamos analizando un fragmento. Por lo tanto, no podríamos tener esa estructura completa de Crónica de una muerte anunciada. Sin embargo, la selección del fragmento permite que se pueda hacer de alguna manera esa misma división narrativa en este fragmento. Desde mi punto de vista, la primera parte llegaría hasta cuando la madre de Ángela habla de el amor se aprende. En esta parte temática se habla principalmente de ese compromiso, del establecimiento del compromiso entre Bayardo San Román y Ángela Vicario, y de cómo fue un compromiso por obligación, debido a la situación económica de la familia de Ángela, que considera que el que un hombre con tanto dinero haya puesto los ojos en alguien de su familia es una suerte que no deben perder. En segundo lugar, aparece la forma en la que Bayardo San Román hace todo. El noviazgo visto desde el punto de vista de Bayardo era cómo Bayardo arreglaba las cosas, es decir, cómo pretende comprarlo todo. Va a conseguir la única casa que Ángela dijo que le parecía la más bonita, pero no porque le pareciera a ella más bonita, sino porque todo el mundo sabía que la más bonita del pueblo era la quinta del viudo de Xius. Y Bayardo, en su modo de hacer las cosas, va al club social, juega al dominó con el viudo de Xius y le pide comprar la casa. El viudo le dice que no está en venta y le explica que todo lo que hay en la casa fue comprado por su esposa y que por lo tanto las cosas que hay en la casa tienen un valor sentimental para él. Sin embargo, para Bayardo, que los sentimientos no forman parte de su forma de ver las cosas, ignora esto y le dice que se la compra con todo lo que tiene dentro. Finalmente, la tercera parte, digamos el final, es cuando Bayardo vuelve al cabo de 3 noches, regresa y vuelve a intentar comprar la casa del viudo. Y el viudo entonces sentencia que los jóvenes no entienden los motivos del corazón. O sea, más bien, Bayardo no comprende las emociones, porque para Bayardo solo hay intereses materiales. Como bien sabemos, en los textos narrativos tienen 4 características. El narrador, los personajes, el espacio y el tiempo. Ahora veremos delimitadamente uno a uno en este fragmento. El tipo de narrador depende de la perspectiva desde la que está contada esa historia.
Crónico de una muerte anunciada tiene un multiperspectivismo. ¿Qué significa esto? Es que la historia está contada desde diversos puntos de vista. Tanto hablaremos de un narrador en primera persona que se corresponderá con el cronista, es decir, con ese personaje que años después mezcla la novela con la crónica, ya que, como fue un hecho real, el cronista regresa para entrevistar a los implicados en aquella trama. Ese narrador en primera persona lo vemos muy poquito, prácticamente solo cuando alguno de los personajes también narra desde su perspectiva lo que sucedió. Por ejemplo, aquí cuando dice, me dijo. Además, Bayardo, San Román, los gemelos se mantuvieron al margen. Nos pareció que era vaina de mujeres. Me dijo Pablo Vicario. Ahí, en ese me dijo, era donde aparecía el narrador en primera persona, cronista, que es un narrador más creíble, un narrador del mundo real, no tanto de la novela. Por otra parte, vamos a encontrar un narrador en tercera persona que va a parecer narrador omnisciente, puesto que da la sensación de saber lo que sienten y piensan los personajes. Ahí tendríamos, por ejemplo, Ángela Vicario no quería casarse, un pensamiento de Ángela Vicario, o no olvidó nunca el horror de la noche, un sentimiento que además se ha prolongado hacia el futuro. Sin embargo, teniendo en cuenta que este narrador del que estamos hablando ahora es un narrador cronista también, es decir, el mismo narrador omnisciente que tenemos en esas ideas, es el mismo narrador que también recibe el testigo de todos aquellos que quisieron contarle lo que había sucedido, se confunden entre el omnisciente y el de tercera persona observador. Porque no deja de ser un narrador en tercera persona que relata aquello que en realidad le contaron a este narrador en primera persona, al cronista. De ahí que lo que tengamos sea un narrador en tercera persona, algo confuso, pero que podemos encontrar la mayor parte de las veces y que en realidad nos cuenta lo que le contaron. No fue más corto porque Pura Vicario exigió esperar a que terminara el luto. El viudo suyo le explicó con buena educación a la antigua los objetos de la casa. Y tanto es así que ese mismo narrador, tercera persona, cronista, se vuelve a mezclar en este momento cuando dice, yo hubiera dicho lo mismo. Este es el cronista. Lo estoy poniendo con un color azul, cuando en realidad pues lo tendría que poner en color amarillo. Pero es que el salto en este fragmento, en este pequeño párrafo, el salto de la primera a la tercera persona es tal que después de decir esto mismo, yo hubiera dicho lo mismo, y se refiere al cronista, hace una descripción bastante subjetiva, porque no deja de ser desde su punto de vista, de por qué la casa del viudo de Siu era tan hermosa. Entonces, ¿quién está diciendo estaba en una colina barrida por los vientos y desde la terraza se veía el paraíso sin límite de las ciénagas? ¿El cronista o el narrador en tercera persona? Si somos exquisitos con las personas gramaticales, este es el cronista y este en tercera persona sería el otro narrador, el narrador de la novela. Pero justo en este fragmento es muy interesante porque tenemos los dos narradores, uno seguido del otro, y no solo cuando alguien le está, como hemos visto anteriormente, ¿no? Cuando alguien le está hablando al cronista,
sino directamente el cronista, subjetivamente, poniéndose en el lugar de Ángela o de todo el pueblo, al decir que esa era la casa más bonita. En siguiente lugar, vamos a analizar los personajes del fragmento. El personaje principal, es decir, el protagonista de este fragmento, es Bayardo San Román, ya que es el personaje que realiza la mayor parte de las acciones. Bayardo San Román deja claro su forma de ser a lo largo del texto. En primer lugar, porque decide que va a tener a Ángela Vicario sin siquiera seducirla, es decir, no se iba a molestar en atraer o enamorar a Ángela. Ni falta que le hacía porque hechizó a la familia con sus encantos. Los encantos de Bayardo ya sabemos cuáles son, su posición económica principalmente. Así que, por otra parte, esta misma característica, el dinero de Bayardo, que todo lo compra, se compra a Ángela, también hace que Bayardo diga que Bayardo San Román arreglaba las cosas. Dice, por la manera irresistible con la que Bayardo San Román arreglaba las cosas. El dinero de Bayardo resultaba irresistible. Es decir, nadie era capaz de negarse a ese nivel económico. Sin embargo, alguno sí puede ser capaz y lo vamos a ver ahora. De hecho, otra de las características que vemos en Bayardo es que el noviazgo solían ser largos y vigilados y, sin embargo, para Bayardo duró solo 4 meses por las urgencias que tenía Bayardo, y no fue de menos tiempo porque la madre de Ángela, Pura, quiso guardar luto, 4 meses de luto. Al máximo de empatía al que llega Bayardo San Román es porque le pregunta a Ángela cuál era la casa que más le gustaba. Ángela no dice en realidad cuál es la casa que más le gusta, dice cuál es la más bonita. Y la más bonita era la del viudo Sioux. Así que Bayardo se va al club social, se sienta en la mesa con el viudo y intenta comprar su casa. Bayardo además demuestra que es una persona que no está acostumbrada a que nadie se niegue a su dinero, a que nadie diga que no a lo que él quiere comprar. Entonces, cuando el viudo le dice que no está a la venta, Bayardo, que ya sabemos que es bastante tenaz y orgulloso, le dice que se la compra con todo lo que hay adentro. No comprende que para el viudo su casa forman parte de sus emociones. Su casa es el tesoro que le recuerda a su esposa. Y eso Bayardo no lo puede comprender, porque Bayardo no deja de ser además una persona terriblemente machista, como podemos ver, ¿no? En que no intentó siquiera seducir a Ángela, ¿no? Se limitó a comprarla. Y como es una persona tenaz, al cabo de 3 noches, ya mejor preparado, Bayardo San Román volvió a la mesa de dominó. Bayardo no se conforma con un no, no está acostumbrado a que le digan que no. Así que regresa y vuelve a decir, ¿cuánto cuesta la casa? Cualquier precio, el que sea. Y ahí es cuando el viudo le da una explicación que probablemente Bayardo tampoco entiende. Otro personaje importante que tenemos en este relato, es a Ángela Vicario, que no quiere casarse con Bayardo, que muestra esa Ángela Vicario que obedece lo que diga su familia, tiene la obligación de casarse. Es una chica de su época, una mujer sin capacidad de decisión, una mujer a la que no se le permitía decir, dice, se atrevió apenas a insinuar el inconveniente de la falta de amor. Con esto vemos también que Ángela es una chica timorata, es una chica vergonzosa, no es valiente, no es aguerrida, no se enfrenta a las situaciones, sino que apenas se atreve a quejarse y lógicamente de nada sirvió su queja.
Esa Ángela Vicario que a veces Santiago Nazar le decía a los hermanos vicarios que era tu hermana la tonta, lo podemos ver en cierto modo cuando Ángela Vicario, años después, recuerda que Bayardo le preguntó cuál era la casa que más le gustaba. Y le contesta, sin saber para qué era, que la más bonita del pueblo era la quinta del Viudo Siu. No la que más le gusta a ella, la más bonita. Ángela es una chica que no tiene criterio. Era una mujer, no podía tener criterio. Y a Ángela se le ha educado como una mujer de su época. Por lo tanto, Ángela no tiene capacidad de decisión. Ángela solamente puede decir lo que le han dicho que diga. Y como en este caso Bayardo le pregunta cuál es su favorita, Ángela no se ha planteado en la vida que ella tenga la posibilidad de elegir. Así que le dice cuál dicen que es la más bonita. Otro personaje importante, aunque ya que realiza muchas menos acciones, pero que también puede resultar importante, es el Viudo de Siu. El Viudo de Siu resulta importante porque es el que da esa sentencia final de ustedes los jóvenes no entienden los motivos del corazón. Lo único que podemos saber de este hombre es que es un viudo que respeta la memoria de su mujer porque fue la esposa quien compró todo aquello en una vida de sacrificio. Es decir, que él reconoce y respeta el esfuerzo que su mujer realizó en vida para poder tener esa casa tan bonita. Así que el Viudo de Siu es una persona que además le da más importancia a lo emocional que lo material, es decir, digamos que es el antagonista de Bayardo, porque es todo lo contrario de Bayardo. Bayardo solo piensa en lo material y el Viudo de Siu solo piensa en lo emocional o en lo espiritual. Así que el viudo también es tenaz en cuanto a sus observaciones, porque el viudo también se mantiene en su opinión del principio. No se doblega por dinero. Finalmente hay otros personajes secundarios, como puede ser el caso de Pura Vicario, que le dijo a su hija, también el amor se aprende, o incluso en la perspectiva de hablaba con el alma en la mano, dijo el doctor Dionisio Guarán. Y por último también se nombra a los hermanos Vicario, cuando dicen nos pareció que eran vainas de mujeres. Los hermanos Vicario que también muestran el machismo de la época, ¿no? No ponen atención en el compromiso con Bayardo porque consideran que eso de los compromisos es una cuestión de mujeres, que ellos se tienen que ocupar de otras cosas. En todo texto narrativo encontramos dos espacios, uno externo y otro interno, y dos tiempos, el tiempo externo y el tiempo interno. En Crónica de una muerte anunciada, con respecto al espacio externo, en este fragmento no encontramos ninguna cita textual que indique que se encuentra en Arataca, que es donde el autor sitúa la acción en la novela. Solamente podemos encontrar con respecto a ese espacio externo esta idea que es de la visión que había desde la quinta del Viudo de Siu, que decía que se podía ver el horizonte nítido del Caribe, los transatlánticos de turistas de Cartagena de Indias. Esto es la única referencia que hay con respecto al espacio externo en este fragmento. Sin embargo, con respecto al espacio interno, tenemos dos espacios internos. Por una parte, reunidos en la sala de la casa, es decir, un espacio interno sería la sala de la casa de los vicarios, y por otra parte, ya relacionado con Bayardo, dice, fue esa misma noche al club social. Es el otro espacio interno que tenemos en este fragmento, el club social. Con respecto al tiempo, no será tan sencillo. No será tan fácil diferenciar entre el tiempo interno y el tiempo externo.
Podemos hablar de tiempo externo para referirnos a dos tipos de tiempo. Por una parte está el tiempo en el que suceden las acciones. Que en este caso se relaciona en realidad con el tiempo real, del mundo real. Una vez más, hay una mezcla entre ficción y realidad. Si desarrolláramos una línea temporal en la que 1951, comenzara 1951, que es el momento del asesinato de Santiago Nazar, hasta 1981, que es el momento en el que se publica Crónica. Sabemos que en la realidad Gabriel García Márquez había escuchado esta historia durante años en su familia y que fue 27 años después es decir, en 1977, cuando el cronista de esta novela regresa al punto de partida para narrar la parte novelesca de la historia. Pero esta historia no acaba en 1977. En 1977 es el momento en el que tenemos ese narrador en primera persona, cronista, que recoge los testimonios de todos los personajes. Sin embargo, la historia que se cuenta y que cuentan estos testimonios acabará 17 años después del asesinato de Santiago Nazar. ¿Por qué 17 años después? Porque es el tiempo que tarda Bayardo San Román en regresar con Ángela, con su mujer. 17 años. Y este sería el final de la novela, excepto porque el cronista está recogiendo esta información en 1977. Es decir, que el tiempo externo de esta novela, la época en la que se suceden los hechos, está relacionado con el tiempo externo de la novela o el tiempo interno, el tiempo de la novela. Por otra parte, tenemos otro concepto de tiempo interno, que es cuánto dura la acción. Ya hemos visto que la acción puede durar 27 años, sin embargo, lo que se relata en sí, o sea, el asesinato de Santiago, se sucede en 2 horas, porque la acción transcurre desde las 5 horas en las que, una vez que Ángela ha sido devuelta, los hermanos vicarios van a buscar a Santiago, y las 7, que es cuando por fin lo encuentran entrando por la puerta, por una puerta por la que no iba nunca y que se encontraba cerrada, 2 horas después. Esta organización del tiempo no la vemos relatada en este fragmento. En este fragmento solamente podemos encontrar la relación que establecen los distintos narradores. Es decir, sabemos que este me dijo se produce en 1977, mientras que el viudo de Sius le explicó de una buena educación a la antigua que los objetos de la casa. Estamos hablando de 1951, que es el año en el que Bayardo se va a casar con Ángela y asesinan a Santiago Nazar. Por otra parte, el tiempo interno de este relato, de este fragmento, tiene mayor duración, puesto que hablamos del compromiso de Santiago y de Ángela un tiempo de 4 meses. Es decir, desde el primer párrafo al segundo pasan 4 meses. Y en esos 4 meses, que es cuando
se produce la boda, que es lo que se está celebrando esa noche del día en que va a morir Santiago, dentro de esos 4 meses está el momento en el que Bayardo va al club social y espera otras 3 noches más. Por lo tanto, la acción que se relata en este fragmento, digamos que el tiempo interno de este fragmento son 4 meses aproximadamente, según lo que aparece en el propio fragmento. O sea, la duración de estas acciones sería aproximadamente 4 meses. Aunque la acción principal, que es de la segunda parte, que es cuando Bayardo intenta comprar la casa de Siu, son 3 días.